Era una noche oscura y tormentosa cuando comenzó todo. El viento aullaba como si el mismísimo infierno se hubiera desatado en la tierra, y las sombras jugaban un macabro juego de escondite entre los árboles. En medio de aquel caos, sentí una extraña comezón en mi brazo, una sensación inquietante que no cesaba. Al observarlo más de cerca, descubrí una pequeña marca, apenas visible, pero que palpitaba con un ritmo propio, como un corazón minúsculo latiendo bajo mi piel. No le presté mucha atención al principio. Quizás fue un error, pero en ese instante, no sabía que aquel pequeño punto sería el inicio de mi pesadilla. Los días pasaron, y la marca comenzó a expandirse, su color cambió a un tono enfermizo, púrpura y negro, como si algo oscuro estuviera creciendo dentro de mí. La comezón se transformó en un dolor punzante que me atravesaba hasta los huesos, un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Mis noches se volvieron un desfile de sueños perturbadores. Me veía atrapado en un cuerpo que no reconocía, mi piel se desmoronaba como si fuera de papel, y de las grietas emergían criaturas indescriptibles que susurraban mi nombre. Despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado, pero la realidad era aún peor que mis pesadillas. Las convulsiones comenzaron, pequeñas al principio, pero cada vez más violentas. Era como si una fuerza invisible intentara desgarrarme desde el interior. Cada espasmo dejaba mi cuerpo más débil, más cansado, y la marca en mi brazo seguía expandiéndose, conquistando más terreno. Fui al médico, desesperado por respuestas, pero todas las pruebas salían normales. Era como si mi cuerpo se estuviera rebelando contra mí, pero los doctores no encontraban razón alguna. Me sentía atrapado en una lucha invisible, una guerra que se libraba bajo mi piel. Empecé a notar otros cambios, mi piel se tornaba traslúcida, y bajo ella, algo se movía. Podía ver las sombras retorciéndose, como si una colonia de parásitos danzara un macabro baile de vida y muerte. El terror se apoderó de mí. No podía compartir esto con nadie sin sonar como un loco. Cada día, al mirarme en el espejo, me encontraba más irreconocible, más distante de la persona que solía ser. Las sombras bajo mi piel se hacían más evidentes, y el dolor ahora era mi constante compañero. Intenté arrancar aquella plaga de mi cuerpo, pero era inútil. Los parásitos se multiplicaban, susurrando secretos que no podía comprender, pero que llenaban mi mente de un miedo indescriptible. La desesperación me llevó a investigar por mi cuenta, pero cada búsqueda solo alimentaba mi paranoia. Historias de infecciones misteriosas y cuerpos consumidos por extrañas entidades llenaban mis noches de insomnio. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Acaso esto era una maldición? ¿Un castigo por algún pecado olvidado? La incertidumbre me consumía, y con cada día que pasaba, sentía que el tiempo se acababa. El parásito seguía devorándome, y mientras mi cuerpo se deterioraba, mi mente se hundía en un abismo de locura y terror sin fin. Con cada amanecer, la realidad se volvía más difusa, más surrealista. Mi cuerpo ya no respondía como antes, era un mero cascarón que se movía torpemente bajo mi control. Las sombras bajo mi piel se hacían cada vez más audaces, sus movimientos eran evidentes incluso a través de la ropa. Me convertí en un prisionero de mi propio cuerpo, observando impotente cómo aquella entidad oscura se apoderaba de cada rincón de mi ser. El aislamiento se convirtió en mi única compañía. El miedo a que alguien descubriera mi secreto me mantenía alejado de amigos y familiares. Mi teléfono sonaba constantemente, pero no tenía fuerzas para responder. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo compartir el terror de ver tu propia carne convertirse en un campo de batalla de lo inimaginable? Mi mente era un torbellino de pensamientos oscuros, y la soledad solo servía para amplificar las voces que susurraban en la oscuridad. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, decidí enfrentar mi miedo. Me paré frente al espejo una vez más, pero esta vez, armado con un bisturí que había encontrado en un viejo botiquín. La idea de cortar mi propia piel era aterradora, pero el deseo de liberar a los monstruos que habitaban en mi interior me impulsaba. Con cada corte, el dolor era insoportable,
pero la visión de los parásitos emergiendo era aún peor. Eran criaturas indescriptibles, sus cuerpos retorcidos y cubiertos de una sustancia viscosa que brillaba a la luz amarillenta del baño. El horror de verlos salir de mi cuerpo me dejó paralizado. No podía apartar la mirada de aquellas criaturas, ni de la herida abierta que dejaban a su paso. Sentía que me desangraba, no solo físicamente, sino que mi esencia misma se escapaba con cada gota. Cerré los ojos, esperando que todo fuera un mal sueño, pero al abrirlos, la realidad seguía allí, cruel e implacable. Con cada día que pasaba, mis fuerzas se desvanecían. Los parásitos eran incansables, su hambre insaciable. Mi piel ahora era un mosaico de cicatrices y heridas abiertas, pero el alivio que buscaba nunca llegaba. Mi cuerpo se estaba deteriorando, descomponiéndose ante mis propios ojos, y no había forma de detener el avance de la infección. Intenté buscar ayuda en antiguos grimorios y textos olvidados, pensando que quizás esto era obra de una maldición arcana, pero cada intento era en vano. Mis noches se volvieron un desfile de sombras y susurros, de presencias invisibles que me rodeaban, burlándose de mi debilidad. Empecé a ver cosas que no estaban allí, a escuchar voces que me llamaban desde más allá de mi habitación. El parásito no solo se alimentaba de mi carne, sino también de mi cordura. Me encontraba al borde del abismo, y la caída prometía ser interminable. La desesperación me llevó a un punto sin retorno. Sabía que algo debía cambiar, pero el miedo a lo desconocido me paralizaba. Mis pensamientos oscilaban entre la esperanza de encontrar una solución y la resignación de que mi destino ya estaba sellado. Mientras las sombras seguían danzando bajo mi piel, el terror se convertía en mi única certeza, un recordatorio constante de que mi tiempo se agotaba y la entidad que me consumía ya había ganado la batalla. El amanecer llegó sin promesas de salvación. Mis ojos, hundidos y sin brillo, contemplaban el techo mientras la oscuridad en mi interior se extendía. Las voces en mi mente eran más fuertes ahora, un coro de lamentos y risas macabras que resonaban sin cesar. Sabía que no podía seguir ignorando la realidad, el parásito había tomado el control. Las horas transcurrían lentas, cada minuto una eternidad de dolor y desesperación. Al levantarme, mis piernas temblaban, incapaces de sostener mi peso. Arrastré mi cuerpo hasta la sala, donde todo estaba en desorden, reflejo de mi mente caótica. La luz del día se filtraba por las cortinas, iluminando las sombras que se retorcían bajo mi piel. Era un espectáculo grotesco, una danza infernal que no cesaba. Sentado en el suelo, con la respiración entrecortada, comprendí que debía tomar una decisión. No podía permitir que esta entidad continuara devorándome. La idea de rendirme era tentadora, un alivio ante el sufrimiento interminable, pero una chispa de rebelión ardía aún dentro de mí. Era un fuego pequeño, casi extinguido, pero suficiente para darme el valor necesario. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser mi salvación o mi fin. Allí, en la penumbra, encontré una botella de alcohol y cerillas, un último recurso para extinguir el horror que me consumía. Con manos temblorosas, di un paso hacia mi destino, consciente de que este podría ser mi último acto. Mientras el líquido ardiente corría por mi piel, una extraña serenidad me envolvió. Las llamas, como lenguas purificadoras, comenzaron a devorar tanto al parásito como a mí. En medio del caos, una sonrisa se dibujó en mis labios. Había encontrado mi libertad en el fuego, una liberación del tormento que me había atormentado. Y así, mientras el mundo se desvanecía en un mar de llamas y sombras, supe que el parásito no ganaría esta última batalla. Había reclamado mi destino, y aunque mi cuerpo sucumbiera, mi espíritu se alzaría libre, más allá del miedo y del dolor. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.